El tema es emergencias neuroquirúrgicas en pediatría. Por el tiempo restringido que tenemos, vamos a circunscribirlo al traumatismo encefalocraneano. Se podía haber también hablado sobre el traumatismo vertebromedular, pero el tiempo no va a dar, porque sería, haciéndolo tan corto, no ser provechoso. Entonces trataremos de que un solo tema sea lo suficientemente claro, entendible, para que se pueda aprovechar. Traumatismo encefalocraneano. Esta patología es la urgencia más frecuente de todos los traumatismos que llegan a los hospitales pediátricos. En hospitales generales, lógicamente, predominan los casos de adultos, pero cuando se trata de hospitales especializados, los tenemos con mucha más frecuencia. La clasificación del TEC, vamos a ver más adelante qué criterios tienen, pero los reportes que se tienen y se ha hecho un consensuado, lo tenemos como traumatismos leves, 78%, moderados 20% y graves 2%. Entonces la mayoría de los traumatismos que llegan son de tipo leve. ¿Y cuáles son las causas? Como hablamos de pediatría, tenemos que dividir las edades, y una forma sencilla de dividirlas es en niños menores de 3 o 4 años de edad, donde incluimos también a los lactantes, a los infantes, y casi siempre encontramos que son caídas en casa, accidentes caseros. Cuando son mayorcitos, ya vamos a encontrar accidentes deportivos, manejando bicicletas, accidentes de tránsito, son importantes, sobre todo esta patología cuando van como pasajeros. Es tanta la incidencia yendo como pasajeros los niños por su pequeño tamaño, su escaso peso, que se impactan contra las paredes del carro. Por eso es que en algunos países la regulación es estricta. No se puede llevar niños en los asientos de los adultos. Tiene que ir con una sujeción especial. Y tenemos también las lesiones por maltrato. El maltrato infantil es mucho más de lo que pensamos, porque la mayoría de niños maltratados no son llevados a buscar atención, salvo cuando se ve que es grave. Algunas características peculiares de la población infantil que influyen en su conducta o en la evolución de un cuadro traumático. El traumatismo encefalocraneano, en general en los niños, tiene un mejor pronóstico para su evolución, excepto en el recién nacido y en lactantes, por lo que dijimos hace un instante, las características propias de ellos los predisponen a sufrir mayores daños. Se ha establecido como punto de quiebre la edad en la cual cierra la fontanela, la bregmática, para hablar de pequeño o mayor respecto a accidentes y la mayor o menor posibilidad de lesiones graves en un TEC. Sabemos que la fontanela se cierra alrededor del año de edad. Entonces, en niños mayores de un año, la morbimortalidad es mayor, debido a que ya hay un cráneo más o menos firme, sólido, pero todavía hay menor desarrollo dendrítico y hay menor desarrollo sináptico. No está bien mielinizado y las cisternas basales son grandes, por lo tanto permite que el cerebro fluctúe mucho dentro de ese cráneo golpeado y las lesiones van a ser también de consideración. Ahora, los niños pequeños, con menos proteínas y más agua en su sistema nervioso central, tendrán mayor cantidad de lesiones axonales difusas. Vamos a ver más adelante a qué llamamos lesión axonal difusa. También hay desgarro de cuerpo calloso, hay lesiones subcorticales y de unión cerebro-mesencefálica. Es menester dar a entender de que las lesiones subcorticales son más severas que las corticales, porque en las subcorticales se encuentran agrupados miles de axones que con un solo punto lesional pueden afectar miles de neuronas, a diferencia que en la corteza, donde las neuronas ocupan un espacio amplio. Después del año de edad, las meninges se van a fortalecer, ya están las fontanelas cerradas y el díploe se engruesa. Por lo tanto, también aumenta la mielinización
y en forma global mejora el pronóstico postraumático. Tenemos como consecuencia inmediata del TEC la posibilidad de una fractura craneal. Cuando hablamos de fractura craneal, hablamos de las fracturas de dos grandes territorios, la bóveda craneal y la base craneal. La bóveda craneal sabemos que está formado por la parte convexa del hueso frontal, la parte convexa del hueso occipital, luego los parietales, que son exclusivos de bóveda craneal, y la porción escamosa del hueso temporal. Entonces, el único hueso del cráneo, el cráneo tiene 8 huesos, ¿verdad? Tiene un frontal, un occipital, un etmoides, un esfenoides como huesos impares, 2 parietales, 2 temporales como huesos pares. De esos 8 huesos del cráneo, el único que no forma parte de la bóveda es el hueso etmoides. Y es importante conocer ese dato, porque el etmoides tiene una particularísima importancia cuando se habla de fracturas de base de cráneo. En la bóveda encontramos las siguientes fracturas en los niños: fracturas lineales, fracturas deprimidas, fracturas conminutas, fracturas abiertas, y la característica de esas edades de niños pequeños, menos de 1 año de edad, son las fracturas en pelota de ping-pong. Fractura craneal. ¿Qué es una fractura lineal? Aquella que mucha gente le llama simplemente la rajadura, está rajado el hueso, dicen. Usualmente son no peligrosas, no se operan, pero hay que tener cuidado cuando la línea de fractura cruza trayectos arteriales o de los senos venosos. Entonces es importante que uno tenga una idea anatómica por dónde están las arterias. Hablamos de arterias meningia, por ejemplo, la meningia media con su rama frontal, parietal, occipital, o cuando hablamos de los senos, saber dónde está el seno sagital, por dónde está el seno lateral. La otra fractura importante tener en cuenta es la fractura diastásica, o sea, la diastasis, la separación de los bordes. Los bordes separados por más de 5 milímetros ya se considera como fractura diastásica. Esas fracturas diastásicas usualmente no son quirúrgicas, pero se asocian a mayor riesgo de sangrados. Cuando veamos en una placa simple fractura diastásica, hay que pensar en la posibilidad de un sangrado. Si estamos en un lugar donde hay tomografía, recomendar la tomografía. Si no hay tomografía, tenemos que recordar que somos profesionales de salud y empezar a monitorear al niño, porque si hay un sangrado que ocupe espacio, van a aparecer los signos focales por el desplazamiento de la masa cerebral que puede dar hemiplegia, puede dar trastorno de pares craneales. Es muy importante el trastorno de pares craneales. Muchas veces la persona, aparte de dolor de cabeza, no tiene nada más, pero si uno aprecia adecuadamente a ese niño, vamos a encontrar que podría estar haciendo estrabismo. Si está haciendo estrabismo, cuidado, está haciendo posiblemente comprimido el sexto par craneal. ¿Y cómo sabemos si está ocurriendo eso? Es sencillo. La prueba de Hirschsprung, usted se acerca al niño y le ilumina los ojos, así de lejos, al centro, y le ilumina, como que está dirigiendo su luz hacia la glabela. Y usted va a ver el reflejo de la luz en los ojos, en las pupilas. Si una está excéntrica respecto a la otra, cuidado. Una parálisis sexto par es importante. La parálisis del sexto par es el primer aviso de que algo está siendo desplazado dentro. ¿Y por qué el sexto par? Porque es el par craneal de rama más larga, mientras el tercero y el cuarto par son mesencefálicos, el sexto es protuberancial y se deja desplazar rápido. Fracturas evolutivas, que se conoce con el nombre de meningocele espuria, donde hay un desgarro dural. Ese desgarro dural permite que el impacto del aracnoides ocurra entre los bordes de la fractura, o sea, se mete el aracnoides entre las fracturas. Y como hay una pulsación continua del líquido cefalorraquídeo, va a insinuarse a través de ella, incluyendo cerebro. Eso impide que se cierre. El tratamiento es quirúrgico. Hay que hacer una craneotomía. Si hay cerebro metido que ya está siendo encallosado, hay que extirparlo. Hay que hacer una duroplastía y una cranioplastía. Y la fractura en pelota de ping-pong,
que es característico de bebés pequeños, fractura de hundimiento de la bóveda, sin fractura, se hunde como una como una pelota de ping-pong. Pero si son pequeños, menos de 2 centímetros, eso evoluciona solo. Si son mayores hay que entrar a operar. Fractura craneal, seguimos con la fractura de base. Los únicos huesos del cráneo que no forman parte de la base son los parietales. Los otros todos están en la base. ¿Quién está en la base? El frontal con su porción horizontal, el occipital con su apófisis basilar, luego la porción petroso-peñasco de los temporales, el cuerpo del esfenoides también está formando parte de la base. Entonces ahí lo tenemos. Y en el hueso etmoides que dijimos, muy importante, tenemos la lámina cribosa o lámina horizontal. Se llama cribosa porque parece un colador, criba significa colador, una lámina horizontal llena de huequitos. ¿Y qué pasa con esos huequitos? Debajo de la lámina cribosa, el etmoides, estamos hablando ya de la nariz, y ahí se encuentran las neuronas bipolares del primer nervio craneal con sus dendritas. Y sus colitas, o sea, los axones, se meten por los huequitos del etmoides y en la base del cerebro van a formar los bulbos olfatorios. Además, el etmoides también nos da el apófisis cristagalli, que como un punzón entra al cráneo. Y en ese punzón del apófisis cristagalli se inserta la hoz del cerebro. ¿Qué es la hoz del cerebro? El repliegue de dura madre que está separando ambos hemisferios cerebrales. Entonces ahí se inserta la hoz del cerebro y se extiende la dura madre, exactamente igual como usted podría extender en un campo una carpa para pasar la tarde. Entonces, la base del cráneo la dividimos en 3 pisos, piso anterior, piso medio, piso posterior. El piso anterior está formado por la porción horizontal del frontal, lámina cribosa, apófisis cristagalli del etmoides, el reborde anterior del esfenoides. Una fractura de piso anterior clásicamente nos da los ojos de mapache o signo de Morgan. El signo de Morgan indica fractura de base de piso anterior. Aunque la radiografía o la tomografía digan no hay fractura, eso es fractura porque es el signo de Morgan. Y nos da la rinorraquia, que nos habla de que ya esa apófisis cristagalli de la que hablábamos se ha roto, se ha desgarrado la dura madre, nos deja expuesta al aracnoides y sale el líquido cefalorraquídeo por la nariz. Entonces eso siempre es peligrosísimo. Y si se rompió la lámina cribosa, por donde pasan los axones del nervio craneal, entonces se va a amputar ellos y nos va a dar anosmia. Va a perder el olfato y va a perder también la sensación de gusto, porque el 70% del gusto es olfato. Ahí tenemos unas figuras de base de cráneo y piso anterior, cómo está conformado el piso anterior, cómo se ven las tomografías de las fracturas, esta niña con ojo de mapache y el otro señor con rinorraquia. El ojo de mapache es patognomónico de fractura de base de piso de cráneo anterior, salvo que haya lesiones de tejidos blandos. Si tenemos raspones, heridas, lo que fuere, ya el signo de Morgan pierde valor. Habría que demostrar que tiene fractura. En el piso medio está conformado por los peñascos del temporal y el hueso de esfenoides. Entonces, el signo lo tenemos ahí abajo, a vuestra izquierda, el signo de Butler, es la equimosis retroauricular. Y puede haber otorragia. Si hay otorragia, es porque se rompió el tímpano y sale la sangre. Si no sale la sangre y tenemos ahí este signo de Butler, hay que llamar al otorrino que nos mire la orejita por dentro, porque puede tener un hemotímpano. O sea, no se rompió el tímpano, pero la sangre está detenida allí. Y en otras ocasiones un poco más severo sale el líquido cefalorraquídeo por la oreja. Y en alguien que tiene pues la mala suerte de este golpe, que le fracture el peñasco, miren ustedes ese señor que está ahí al frente, tiene una parálisis. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿verdad? Porque el izquierdo está jalando bien cuando quiere mostrar los dientes. El otro no, tiene el signo de Bell y tiene el borramiento de las líneas de expresión facial. Y este es un caso severo, porque el nervio facial pasa por el peñasco, se rompió el peñasco y de repente nos ha seccionado el nervio facial. Se va a quedar así para toda su vida, salvo que sea intervenido por una microcirugía de alta complejidad. El piso posterior es el área de unión cráneo-vertebral. Involucra la parte posterior del peñasco, la parte de atrás del peñasco, la articulación occipito-esfenoidal, o sea, la apófisis basilar con la lámina cuadrilátera del esfenoides,
el agujero magno, la articulación occipito-atloidea, y en esa zona encontramos el cerebelo, el tronco encefálico y la unión bulbomedular. Todas las fracturas de piso posterior son potencialmente mortales desde el inicio. Si nos llega un paciente recientemente golpeado y con un Glasgow muy bajo, cuidado, piso posterior, y hay que darle la atención como que estamos en un caso muy grave porque posiblemente se nos muere ese paciente. Lesión encefálica. Clásicamente la lesión encefálica, ¿qué es el encéfalo? Es la parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la caja craneal. Entonces está formado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Hay quienes confunden encéfalo con cerebro. No, el cerebro es una parte del encéfalo. Entonces en la lesión encefálica clásicamente es una conmoción, donde hay un antecedente traumático, por supuesto, y los datos clínicos, trastorno de conciencia breve, a veces no hay, pero si hay es breve, hay mareos, obnubilación, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, no hay signos de foco y no hay evidencia demostrable de daño estructural. Haga lo que haga, eso sale normal, pero el paciente se encuentra delicado. Luego tenemos la contusión, que tiene todo lo anterior, pero además hay signos de foco, que puede ser de pares craneales oculomotores, ya dijimos el sexto par es muy importante, signos piramidales, donde hay hemiparesias, hay signo de Babinski, hay reflejos tendinosos exagerados, o también el signo palmo-mentoniano. Y haciendo exámenes de imágenes encontramos una lesión demostrable, que puede ser un foco contuso o hemorrágico. Y luego tenemos la laceración, que tiene todo lo anterior de 1 y 2, pero además una lesión anatómica macroscópica, que se puede ver a simple vista y que muchas veces llega inclusive hasta la exposición parenquimal con pérdida de sustancia. Dos conceptos a entender, lesión primaria y lesión secundaria. ¿Qué es la lesión primaria? Es el daño encefálico irreversible, ya ocurrió. Es de etiología mecánica, está directamente relacionado al traspaso de energía en el lugar del impacto, ahí donde se golpeó, ahí está lesionado, pero como el cerebro tiene una consistencia viscosa, hace la labor de cede ante la fuerza y se zamaquea dentro del cráneo, entonces vamos a ver que en el punto contralateral, diametralmente opuesto al sitio del impacto, aparece una lesión parenquimal que puede ser hematoma subdural o puede ser lesión contusa hemorrágica. Quiero decir, si alguien se golpea, la zona occipital se cayó de espalda, zona occipital derecha, usted trace con una reglita, trace usted un diámetro y va a encontrar lesionado el lóbulo frontal izquierdo. Si se golpea el parietal derecho, busque la lesión en el parietal izquierdo, porque ahí esa es la lesión de contragolpe llamado fenómeno de Kernohan. En cambio, lesión secundaria, eso es lo que debemos trabajar. Es el daño encefálico, anatómico y funcional que se inicia después del golpe por alteraciones intra y extracelulares. ¿Qué es lo que causa el daño secundario? Edema cerebral, hipotensión arterial, hipoperfusión cerebral, trastornos cerebroelectrolíticos, coagulopatías y otros. En otras palabras, aquello que nosotros vamos a detectar y por lo cual tenemos que trabajar. Tenemos que evitar que baje la presión, evitar que disminuya la perfusión cerebral, controlar el electrolito, etc. Entonces ahí lo tenemos resaltado. La lesión secundaria encefálica puede y debe ser prevenida, ya que la morbimortalidad evitable en caso de TEC severo depende fundamentalmente de las lesiones secundarias. Eso tenemos que trabajar. La clasificación según tipo de lesión, tenemos los TECs con lesión focal y TECs con lesión difusa. Lesión focal, hematomas, hemorragias y lesión de pares craneales. Cuando hablamos de hematomas tenemos tres posibilidades, o es epidural, o es subdural, o es intraparenquimal, no hay más. Cuando hablamos de hemorragias, la tenemos intraventricular o en el subaracnoideo. Ahora, ¿lo del subaracnoideo puede hacerse intraventricular? Claro, porque hay comunicación entre ellos. Y la lesión de pares craneales, que tiene que ver con los daños, como por ejemplo el que hemos visto de ese señor con parálisis facial periférica, después de un golpe que le fractura el peñasco. Y con lesión difusa tenemos la lesión axonal difusa y el edema cerebral. Y ahora, según la indemnidad de las meninges, se clasifican en TEC cerrado y TEC abierto. Esto es importante porque nos va a dar el pronóstico, la evolución, la contaminación de los tejidos interiores. Con un TEC cerrado, meninges íntegras, tenemos que trabajar en ese paciente, pero no debe haber germen ahí. Pero cuando está abierto, meninges lesionadas, tenemos seguramente exposición parenquimal.
Según el compromiso neurológico, Tisdale y Jennett nos dan la escala de coma de Glasgow y ellos establecen la escala de coma de Glasgow respecto al nivel de compromiso de conciencia. Pero es Thomas Gennarelli, de la Universidad de Milwaukee, en Estados Unidos, quien hace la unión de esos conceptos y él nos ofrece esta escala de coma de Glasgow en relación a el tipo de golpe y compromiso de conciencia. Entonces, los autores de la escala de coma de Glasgow no han hecho esto, lo hace Thomas Gennarelli. Pero Thomas Gennarelli lo divide en TEC leve, moderado y severo. TEC leve, moderado y severo, dice leve 15 a 13 puntos. Pero la experiencia que tenemos, y en el regional se está usando eso, tenemos el TEC mínimo, donde no hay ningún compromiso de conciencia por el antecedente traumático. Cuidado, tiene usted que estar atento, ¿qué puede pasar? TEC mínimo 15 puntos, y el leve ya les ha puesto en 14 y 13, moderado 12 a 9 y severo 8 o menos puntos de la escala de coma de Glasgow. Compromiso de conciencia, ¿qué es el coma? Aquí hay una serie de disidencias, mucha gente no sabe definir el coma, y cuando uno no sabe definir, después se equivoca. Pero ese es un intento de definición muy claro. ¿Qué es el coma? Trastorno cuantitativo de conciencia. ¿Qué significa cuantitativo de conciencia? De la reactividad. Porque la conciencia también tiene su parte cualitativa, que es de la comprensión. Entonces, es cuantitativo de conciencia semejante al sueño. ¿Por qué semejante al sueño? Porque tiene que estar con ojos cerrados. Nadie está en coma con ojos abiertos. Se asemeja al sueño porque necesariamente ojos cerrados, cuya reactividad no responde a estímulos comunes, su etiología es diversa y el pronóstico del coma es incierto. Nunca sabemos qué va a pasar con ese paciente. Clave, no hay coma con ojos abiertos. Un individuo reactivo con ojos abiertos, cualquier cosa puede tener menos coma. Podríamos tener un caso de una catatonía o un caso de una psiconeurosis conversiva. La otra clave es que el coma termina cuando el paciente abre los ojos espontáneamente. Decimos abre los ojos espontáneamente, no decimos ya se puso bien, porque hay algunos pacientes que abren los ojos espontáneamente, recuperan el ciclo vigilia-sueño, mantienen funciones vegetativas, pero no dan respuestas algunas y ya tenemos un estado vegetativo. Y hay algunos profesionales de salud que equivocadamente, erróneamente al estado vegetativo le aplican escala de coma de Glasgow. No se puede aplicar escala de coma de Glasgow al vegetativo. ¿Por qué? Porque no está en coma ya, pues, ya es vegetativo. Entonces ahí hay que usar otras formas de evaluación. Si usted le aplica escala de coma de Glasgow al vegetativo, tenga por seguro que su puntaje va a ser siempre 7. ¿No? ¿Por qué? Porque extiende las piernas, los brazos con el dolor, eso vale 2. No habla nada, vale 1, y ojos abiertos vale 4, 7. Pero es vegetativo. Ahí tenemos la escala de coma de Glasgow, que todos nosotros conocemos, que para estas finalidades pues lo tenemos modificado. Ahí tenemos la modificatoria para pediatría, ¿no? Tenemos menores de 1 año, mayores de 1 año, donde se evalúa los mismos conceptos. La apertura ocular espontánea vale 4 puntos, cuando responde a la voz 3, al dolor 2, sin respuesta 1. Igual allá, al niño usted le puede gritar en la oreja al menor de 1 año y también tiene que abrir sus ojitos. En la respuesta verbal, en la parte baja, tenemos que mayores de 5 años nos pueden responder y posiblemente tengamos ahí casi como un adulto, porque el niño de 5 años hasta nos puede decir ajos y cebollas cuando está muy golpeado, y ustedes lo han escuchado seguramente en el hospital, porque el lenguaje se aprende, pues no, depende de dónde venga. Pero cuando es 2 a 5 años ya es un poco difícil eso, y encontramos que en vez de inadecuados, lloran o gritan, o gruñen para respuesta 2 y no hay respuesta. Y en menores de 2 años, la sonrisa es una buena forma de evaluarlo, o el llanto que se deja consolar, vale 4, y es el llanto inconsolable, vale 3. Y si ya no puede ni llorar, solamente se queja, vale 2. Eso es la modificatoria para Glasgow en infantes. Igual para la respuesta motora también tenemos ahí cómo es que se establecen los criterios. Ese es asunto de conocerlo y practicarlo. Ahora, ¿qué más tenemos? El brain swelling, edema cerebral, es más frecuente en niños que en adultos, donde el cerebro se va a hinchar.
se va a hinchar y aumenta el volumen cerebral y por lo tanto se rompe la ley de Monroe-Kelly y vamos a esperar posiblemente una tríade de Cushing, ¿no? Y en los temas de imágenes, el área edematosa se aprecia como una zona como una zona hipodensa. El edema cerebral, ¿qué es el edema cerebral? El cerebro lo único que sabe hacer cuando se golpea, cuando sangra, cuando tiene tumores, cuando tiene parásitos, lo que sea. Lo único que sabe hacer el cerebro es hincharse. La única respuesta del cerebro ante cualquier agresión es el edema. Y el edema puede ser intersticial o intracelular. De eso conocemos también porque es fisiología pura. Ahí tenemos las imágenes de tomografías entre un cerebro normal y un edema cerebral. Lesión axonal difusa. Los movimientos de rotación, aceleración, desaceleración, angulamientos que sufre el cerebro en un golpe dan lugar a lesiones por cizallamiento, o sea, se rompen. Se rompe la vaina de mielina y los axones en la sustancia blanca. ¿Qué es lesión axonal difusa? Es la lesión de la sustancia blanca en los axones donde pierden su vaina de mielina. Entonces, esto puede involucrar sustancia blanca o cuerpo calloso, tronco encefálico, lugares de unión entre sustancia gris con sustancia blanca, incluso a nivel de tálamo y cápsula interna. Cuando los nervios o los axones pierden su vaina de mielina, dejan de funcionar. Y tenemos a personas que después de un golpe y llegan en trastorno de conciencia, seguramente que hay lesión axonal difusa. Dice, el trastorno de conciencia inmediato y el coma post-traumatismo craneano se debería a lesión axonal difusa severa. Ahí tenemos algunas imágenes que nos han hecho ya la clasificación. Adams y sus colaboradores nos clasifican en lesión axonal difusa en grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 nos interesa porque el trastorno de conciencia es de corta duración, menos de 10 minutos. Las tomografías por lo regular no lo revelan o hay lesiones microscópicas. Grado 2 es un coma más profundo, tiene lesiones focales en el cuerpo calloso. Y grado 3, el coma es persistente, lesiones hemorrágicas en cerebro, entre corteza y subcorteza y en el mesencéfalo. Factores asociados a peor pronóstico. La edad avanzada, no es nuestro caso, pero si un paciente tiene Glasgow bajo al ingreso, su pronóstico no es bueno. Si hay más de una lesión, lesiones múltiples, incluyendo en otras partes del cuerpo, van a trabajar de manera deleteria en ese cerebro. Va a ser difícil su recuperación. Además, hay lesiones expansivas. ¿Qué son expansivas? Pues los hematomas, ¿no? Hay hemorragia intraventricular, hay edema cerebral difuso, y otro factor de mal pronóstico es la existencia de la apolipoproteína E4, que es un factor deleterio para la neuroplasticidad, donde la neuroplasticidad es nuestra característica normal, favorable para que nuestro cerebro se defienda bien de todos los traumatismos. Hay gente que tiene ApoE4 y no van bien, no van bien. En países avanzados les hacen a todos los pacientes, les hacen genoma, porque en el genoma sale ApoE4. Si sale ApoE4 ya se lo avisan a la familia. Su paciente posiblemente vaya mal, no porque trabajemos mal, sino porque tiene este factor genético asociado, ¿sí? Tenemos el hematoma epidural, lesiones focales, colección de masa sanguínea entre el endocráneo y la superficie externa de la dura madre. Es una imagen biconvexa, hiperdensa en la taxa cerebral sin contraste. Se asocia a fractura craneal entre el 70 a 90% de los casos que llegan con fractura craneal. Hematoma epidural, ahí lo tenemos donde ocurre, ahí tienen la zona del terion señalada con sus flechitas, está en relación a la lesión de la arteria meningia media, pero no siempre es solo por eso. Ya hemos visto anteriormente que una fractura con diastasis puede dar también sangrado. Es la urgencia más urgente en neurotrauma y cuando se retrasa el tratamiento simplemente aumenta la morbimortalidad. Hematoma subdural, colección de masa sanguínea entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural. Se acompaña de lesión parenquimal severa. En el epidural la lesión a veces no es severa, pues es el hueso el que sangra. Pero aquí sí, para que ocurra el subdural tiene que ese cerebro haberse zamaqueado bien. Miren ustedes allá el efecto de masa, cómo ha desaparecido
el asta ventricular del lado izquierdo. Es una complicación de traumatismos severos, la etiología suele ser venosa, se ve mucho más subdurales en niños pequeñitos y en ancianos, por las características del tejido que tienen. Hematoma subdural se clasifican en agudo, subagudo y crónico. Agudo se dice hasta 3, 4 o 5 días y que se ve como masa hiperdensa en la tomografía. Miren allá arriba, ese es un agudo. Subagudo hasta 3 semanas, es casi isodenso. Isodenso significa que no se distingue del tejido cerebral. Y el crónico, más allá de 3 a 4 o 5 semanas, y se ve como una mancha negra que el color es semejante al líquido cefalorraquídeo, y que están en los costados y que muchas veces, sobre todo pacientes ancianos, llegan así. Y a veces son subdurales, son bilaterales. Por ejemplo, en esa imagen que tiene usted, pues aparentemente no hay nada, ¿no? Tiene que tener experiencia el médico y va a ver que hay 2 hematomas, uno a cada lado, que el límite ahí son las circunvoluciones cerebrales, si ustedes lo ven, el cerebro está casi como una hoja de planta, una hojita de árbol delgada, y el hematoma a los costados. Esa es en cirugía. Ya hay que abrir ambos lados, empezando por el lado del hemisferio dominante. Hay que preguntar a la familia si el paciente es zurdo o es diestro, para ver cuál es el hemisferio dominante. Tienen hemorragia subaracnoidea. Se rompen los vasos de la pía, sangra hacia el espacio subaracnoideo. Siempre hay un TEC de antecedente, y se invade el líquido cefalorraquídeo a los ventrículos, el líquido que era cristal de roca se convierte en como agua de lavado de carne, y esto va a aumentar la presión del cráneo. Y como los agujeros de Monroe, el acueducto de Silvio se pueden tapar con la sangre, puede luego ocurrir una hidrocefalia obstructiva. Por eso a estos pacientes es bueno hacerles tomografías seriadas cada 48, cada 72 horas, para ver en qué momento aparece la hidrocefalia. Ese paciente que tienen ustedes ahí, por ejemplo, ya está con hidrocefalia. Si ustedes se dan cuenta, nosotros a nuestros alumnos decimos ahí, mírenlo por favor con un poquito de buena voluntad, casi con ganas de reírse, y miren cómo tenemos un chino, ven el chinito que está en la base del cráneo, ahí están sus ojitos y su boca, pero miren esos bigotazos del chino. Normalmente el chino que todos tenemos en la base del cráneo no debe tener bigotes. Si aparecen los bigotes, esa es una hidrocefalia en evolución. ¿Bien? ¿Qué son los bigotes? Son las astas temporales de los ventrículos laterales, normalmente vacuas. Y ahí tenemos cómo se clasifica la hemorragia subaracnoidea según los criterios de Fisher. Se lo pueden revisar tranquilamente, esto va a quedar les van a entregar, creo. Y la lesión por contragolpe, lo que hablábamos hace un rato. Ahí está el fenómeno de Kernoghan. Miren ustedes en la parte inferior derecha para ustedes, de ese cráneo, ahí está hinchado, ¿ven? Es el golpe epicraneal. Si usted traza un diámetro, ¿qué es el diámetro? La línea que, pasando por el punto medio, divide al círculo en 2 mitades. Trace usted un diámetro y se va a encontrar con el lóbulo frontal del otro lado. El tremendo golpe fue en la zona parieto-occipital izquierda, pero el hematoma está frontal derecho. ¿Bien? Ese es el fenómeno de Kernoghan. TEC leve, dijimos el mínimo es con 15 puntos, leve 14 a 13 según la escala de Coman de Glasgow. Aproximadamente el 18% de estos pacientes tendrán algún tipo de anormalidad demostrada en la TAC. O sea, tenemos el 82% no tienen nada, son leves. Ahora, de este total de gente que llega con ese tipo de problema, posiblemente 5% de ellos necesitarán ser intervenidos. O sea, hay que seguirlos, hay que evolucionarlos, porque podrían tener alguna complicación. ¿A qué se llama TEC leve clínicamente? Es un golpe craneal sin pérdida de conciencia, y si hubo, esta fue breve, menos de 3 minutos. Su recuperación es total, llegan al hospital bien. Pueden referirnos que vomitó, pero no le encontramos nada. Sin embargo, un problema que puede ocurrir en ellos son las lesiones secundarias que podrían agravar el cuadro. Si no hay lesiones secundarias, el cuadro prácticamente no tiene importancia. Pero la pregunta es, ¿y en qué momento se interna un paciente con TEC leve? Si hubo pérdida de conciencia o si hay fractura craneal, debe ser internado.
para ser evaluado por 48 o 72 horas. Ahora, si hubo convulsiones, rinorragia, otorragia, licorraquia, o sea, hay confusión al momento de la evaluación. Hay pacientes que pueden llegar con Glasgow 15, pero tienen otorragia. Cuidado, ¿no? Entonces hay que tener esos criterios. Si no hay ninguno de estos requisitos, hay que enviarlo a casa dándole la instrucción por signos de alarma. TEC moderado, puntuación de 12 a 9 según Glasgow, aproximadamente el 40% de ellos presentarán alteraciones demostradas por la tomografía. Algunos de ellos, el 9% más o menos, tendrán necesidad de intervención quirúrgica. TEC grave, 8 o menos. Hay muchas lesiones que pueden verse, hematomas, subaracnoideas, intraparenquimal, lesión axonal difusa. Si encontramos un hematoma yuxtadural, ¿qué es yuxtadural? Encima o debajo de la dura madre, epi o subdural, y que desplace la línea media más allá de 5 milímetros, es un paciente candidato a ser operado. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo básico en cualquier traumatismo de cráneo es evitar las lesiones secundarias. Por las primarias no podemos hacer nada, ya ocurrió. Las lesiones secundarias es nuestro trabajo. Entonces aquí viene la regla de oro. Adecuada ventilación, adecuada oxigenación. Para esto, ponerlo en semi-Fowler, póngale oxígeno, no sea mezquino, póngale oxígeno a todos. Se ha demostrado que casi el 70%, 60% de pacientes que están respirando bien están en hipoxia. Entonces hay que ponerle, no le mezquine, total. Es la vida contra 20 soles de oxígeno, ¿no? Normalización de funciones vitales, hay que estabilizar al paciente, hay que normalizar el volumen y ponerle su coherencia cervical a todos. Las medidas terapéuticas de que estamos hablando se encuentran todos en el protocolo ATLS, deberíamos trabajar con ellos. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas? Semi-Fowler, oxígeno, funciones vitales, mantener la volemia, mantener la presión arterial, considerar la diuresis osmótica si fuera necesario, con manitol o con solución salina hipertónica, para tener una buena presión de perfusión cerebral, pero si hay una colección epidural de un hematoma epidural no se debe usar manitol, salvo que tenga el bisturí en la otra mano. Al 100% del oxígeno, si es que se comprueba o se sospecha neumoencéfalo. Por lo tanto, estos pacientes deben ir a UCI. Medidas terapéuticas, la intubación si es que está en 8 o menos. ¿Por qué? Porque ya está el compromiso troncoencefálico y porque la escala de coma de Glasgow tiene una falla. Cuando el Glasgow es 8, la escala de coma de Glasgow no nos ayuda a valorar tronco encefálico. Tenemos que valorar pares craneales. Y en la escala de coma de Glasgow no hay pares craneales. Tenemos como complicaciones la hipotensión. Nunca un TEC ocasiona hipotensión. En bebecitos pequeñitos sí puede ser que ocasione hipotensión porque son pequeñitos, tienen poco volumen. Si son pequeñitos menores de 1 año, pudiera ser que la sangre que se acumula en el cerebro esté ocasionándole hipovolemia al niño, pero en niños mayores ya no. Tiene que buscar otro tipo de lesión, de repente lesión abdominal, alguna fractura de huesos largos, ¿no? El TEC por sí mismo causa hipertensión sistémica, que es de la arteria de Cushing. Cuando encontramos hipotensión hay que buscar si hay lesión asociada. La hipoxia, segunda complicación más frecuente del TEC. Entonces, el 50% de pacientes con TEC tienen respiración espontánea y presentan hipoxia del oxígeno. Si la hipoxia se asocia con hipotensión, se incrementa mucho la mortalidad. Factores pronósticos del TEC. Puntuación inicial. Hemos dicho si la puntuación de Glasgow es baja, el pronóstico es malo. La edad del paciente. Pacientes pequeñitos, menores de 1 año, cuidado. Hemos visto también ya que la naturaleza de su cerebro, el exceso de agua que tienen en su cerebro, la falta de mielinización hace que tengan lesiones más severas. Y si ya son mayorcitos por encima de 4 o 5 años, ya casi su comportamiento es como un adulto. Compromiso de oculomotores, siempre hay que revisar oculomotores. Iluminémoslos de lejitos con la linterna para ver el reflejo de la luz en sus córneas. La duración del coma, comas de larga duración son malos, ya lo sabemos. Si hay lesiones secundarias, también. Hipotensión, hipertensión endocraniana, vasoespasmo, lesión de vasos mayores intracraneanos, ensombrecen el pronóstico. ¿Qué nos dice el ataque cerebral? También es importante. Y luego, la neuroplasticidad, el que nos da el genoma. Esa es la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de las neuronas
que en el embrión o feto les ayuda a las neuronas a diferenciarse, a organizar conexiones y circuitos neurales. En otras palabras, es el factor de primera importancia para la sinapsis. Y en el adulto facilita la supervivencia, reorganiza circuitos dañados. ¿Qué significa que facilita la supervivencia? Nosotros supervivimos con calidad de vida cuando tenemos un buen cerebro porque nos hace inteligentes y aprendemos. Para supervivir hay que aprender. Animal que no aprende, animal que se muere. Entonces, la neuroplasticidad nos permite a nosotros ir aprendiendo, aprendiendo y mejorando nuestra vida. Y circuitos dañados cuando tenemos golpes en la cabeza, cuando tenemos algún tipo de problemas, hasta las hemorragias. La neuroplasticidad nos permite reorganizarnos. Se vincula a la acción de factores tróficos que actúan sobre el citoesqueleto y la membrana neuronal. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con los que tienen mala neuroplasticidad? No se recuperan bien de los golpes. Los que pasan vegetativo, eso por lo regular tienen baja la neuroplasticidad. ¿Y qué pasa si un sujeto que tiene APOE4 nunca se golpea la cabeza? Hay un trauma del cual nadie se escapa y que es el paso del tiempo, la edad. Entonces esos pacientes son candidatos para tener Alzheimer, ¿no? Entonces eso es lo que teníamos que presentar. Agradezco vuestra atención.